En 30 minutos, MF Economía e Inversiones y Radio 1000 te traen los principales temas económicos del mundo y de Paraguay con Economía a 1000. Este podcast es presentado por la Bolsa de Valores de Asunción, promoviendo los valores del mercado. Muy buenos días, bienvenidos a una emisión más aquí de Economía 1000. Muchas gracias por la compañía de todos los días. Quien les habla, Prince Otto, y ya estoy en compañía de Ada Caballero. ¿Cómo estamos, Ada? ¿Qué tal? Bienvenida. Buen día, Prince, buen día a la audiencia, ¿todo bien y vos? Muy ansiosa y ya lista para la entrevista que tenemos ya en breve con nuestro invitado de hoy. Aquí le pedimos un momento de pausa porque tenemos que compartir las principales noticias económicas del día. Adelante, compañero. MF Economía e Inversiones presenta las principales noticias económicas de Paraguay y el mundo. De acuerdo con medios internacionales, China lanzó hoy una serie de medidas para estabilizar el empleo en medio de las tensiones comerciales con Estados Unidos. El Consejo de Estado anunció que los gobiernos locales aumentarán la tasa de reembolso del seguro de desempleo, las pequeñas empresas pasarán del 60% al 90% y las grandes del 30% al 50%. También se podrán postergar las aportaciones a seguros sociales como pensiones, desempleo y accidentes laborales. Aquellas empresas que contraten a jóvenes desempleados de 16 a 24 años con un contrato y seguro completo por al menos 3 meses recibirán un subsidio único de hasta 1.500 yuanes, equivalente a unos $209. Además, se ampliará el acceso a la educación vocacional para jóvenes y trabajadores migrantes al relajar las restricciones de edad. ¿Más información, Ada? De acuerdo con Bloomberg en línea, las expectativas de inflación en Estados Unidos retornaron a niveles previos al anuncio de nuevos aranceles. En junio, la mediana de las expectativas de aumento de precios al consumidor para los próximos 12 meses bajó por segundo mes consecutivo y se ubicó en 3%. Las proyecciones para los siguientes 3 y 5 años se mantuvieron estables en 3% y 2,6% respectivamente, mientras que la incertidumbre sobre los precios también disminuyó. Y ya estamos en compañía de nuestro invitado de hoy, a quien agradecemos su tiempo. Él es Marco Riquelme, viceministro de Industria del Ministerio de Industria y Comercio. ¿Cómo estamos, viceministro? ¿Qué tal? Bienvenido, muchas gracias por estar hoy. Hola, Prince. Hola, la verdad que el gusto es mío. Siempre contento de poder comentar un poco lo que estamos haciendo en el Ministerio de Industria y Comercio y principalmente noticias positivas, ¿verdad? Totalmente. Una agenda súper positiva la que manejamos nosotros, entonces realmente es de gran entusiasmo nuestro compartir eso con el pueblo, la ciudadanía y que también se enteren de las noticias buenas que tiene nuestro país. ¿Hace cuánto asumiste como viceministro, Marco? Yo asumí el 7 de enero de este año, así que estoy cumpliendo medio año ya en el cargo y bueno, realmente muchas novedades y me encontré con un grupo de gente súper preparada, súper motivada, un grupo de gente ahí en el Viceministerio de Industria principalmente que tiene una vocación tremenda hacia lo que es el trabajo para el sector público, que es un trabajo que beneficia más a una parte social de lo que sería una parte recaudadora para el Estado, ¿verdad? Porque nosotros del Ministerio no somos un ente recaudador, nosotros somos un ente que tiene que preparar las políticas públicas como para atraer las inversiones y asegurar de que el inversionista privado tenga éxito en el país, ¿verdad? Y a eso estamos abocados y eso es lo que nos trae y nos aboca para este año, que tenemos objetivos claros y los siguientes años también. La importancia también de la sinergia entre las propias instituciones dentro del Ministerio de Industria y Comercio, viceministro. Sí, realmente tenemos un equipo súper unido de gente, ¿verdad? Somos los viceministros, todos venimos del sector privado. Para la mayoría de nosotros es la primera vez que estamos en el sector público, entonces hay una curva de aprendizaje importante ahí de lo que es el manejo de la burocracia, pero realmente con equipo y con ideas claras todo se puede lograr. En los otros ministerios también vemos gente súper comprometida, entonces es cuestión nuestra y un desafío nuestro convencerle también a los otros ministerios de lo que proponemos nosotros, el camino correcto, y si es que estamos todos convencidos, generalmente se abre un paso rápido para generar nuevas soluciones a problemas eternos que tenemos en el país. Mencionabas que gran parte venían del sector privado y conoces evidentemente esa arista y ahora, como decías, el sector público, y son como, de alguna manera, parecieran dos pilares diferentes, pero al final se terminan uniendo porque necesitan uno de otros, viceministro. Y en ese sentido, ¿cómo ha evolucionado el sector industrial en Paraguay desde tu óptica hoy, desde viceministro?
Bueno, yo tengo 15 años de experiencia en el sector privado, emprendiendo industrialmente, ¿verdad? Con fábricas de alimentos, de bebidas. También tengo 15 años de experiencia gremial. Yo fui presidente de la UIP Joven, después conformé el consejo de la UIP y también estuve como vicepresidente de Asuntos Internacionales en la UIP. Entonces tenía ya una mirada del sector privado como emprendedor, tenía una mirada gremial, ¿verdad? Como para influenciar, no solamente dentro de mi sector, sino otros sectores también. Y hoy me toca entrar a la cancha para poder intentar solucionar todos aquellos inconvenientes que nosotros hablábamos del sector privado, ¿verdad? Entonces, lo que a mí me da un beneficio hoy y un hándicap para poder hacer bien mi trabajo es que yo ya conozco los puntos de dolor del sector privado y son esos puntos donde entramos a meter dentro de un mecanismo de prioridades y empezamos a ver cuáles son los que generan el mayor impacto y no son tan complicados, y esos son como los puntos iniciales, los goles iniciales que estamos intentando meter, y después también cuáles son los puntos ya un poco más arraigados, internos, que requieren reformas fuertes, que son procesos que van a tomar un poco más de tiempo, pero que estamos iniciando también. La evolución del sector industrial, de hecho lo tuvimos hace poco a el economista de la UIP, sí, el ex director de aduanas, y nos contaba y compartía datos muy interesantes sobre la fuerza que tiene justamente este sector dentro de la economía. Y te consultaba esto, viceministro, de cómo ha venido evolucionando, porque asumo que haber obtenido Paraguay el grado de inversión también lo catapulta como un destino más que interesante, y no solamente a nivel nacional, sino sobre todo a nivel internacional, y las consultas de un tiempo a esta parte, imagino también que han aumentado, digo, de interés por parte de capitalistas, capital extranjero. Sí, realmente es un gran tema ese, ¿verdad? Porque entramos a analizar un poco cuáles son las ventajas para que un inversionista venga a Paraguay versus otros países de la región, porque finalmente en atracción de inversiones nosotros competimos contra países, ¿verdad? Es cierto. Y a la hora de ver los recursos naturales, nosotros vemos que la competitividad en los países vecinos son los mismos o inclusive mejores de las que tenemos nosotros, ¿verdad? Porque Brasil y Argentina tienen amplios terrenos para poder cultivar alimentos, tienen un clima muy parecido al nuestro. En lo que es energía, nosotros tenemos la hidroeléctrica, pero ellos tienen gas, ¿verdad? Que también es una fuente de energía. Inclusive el megawatt de la energía generada por el gas en Argentina es mucho más económico que el megawatt generado por las represas hidroeléctricas en Paraguay, ¿verdad? Entonces, a nivel ventajas competitivas que nos dan los recursos naturales, estamos iguales. Entonces, ahí es donde desde el Ministerio nosotros vemos que nuestras ventajas competitivas reales con el Mercosur están en los regímenes de incentivo que tenemos nosotros. Arrancamos con la parte impositiva, ¿verdad? Que nosotros tenemos el régimen de 10% de impuesto a la renta y 8% de impuesto al dividendo y 10% del impuesto al valor agregado, ¿verdad? Sí. Que eso es muy distinto a lo que es en otros países. Por otro lado tenemos el régimen 60/90, donde nosotros para importar cualquier bien de uso de cualquier país del mundo no pagamos ni aranceles ni IVA. Tenemos el régimen de materia prima, donde nosotros no pagamos tampoco aranceles para la importación de materia prima de cualquier lugar del mundo. Eso ayuda con la innovación, ayuda con la mejora de la competitividad de nuestras industrias aquí a nivel nacional, para poder nacionalizar esas materias primas a través de la industrialización y poder exportar al Mercosur. Tenemos el régimen de maquila, ¿verdad? Que es uno de los favoritos para los inversionistas extranjeros. Hoy justamente se está anunciando un paquete de leyes donde estamos reformando la ley 6090, modernizando la ley 6090 y modernizando la ley de maquila, en donde incluimos maquila de servicios como una posibilidad de empresas maquiladoras, que de hecho que hoy hay ya maquilas de servicio en Paraguay, pero en lo que son los 35.000 empleos que genera la maquila, representa el 10% nomás la maquila de servicio, porque no tiene un marco legal que le da confianza al sector privado, ¿verdad? Lo positivo de la maquila de servicio es que el problema de la mediterraneidad deja de existir, porque Totalmente. Con un correo o con vías digitales uno exporta el servicio que están prestando. Y lo otro interesante de la maquila de servicio es que el registro que nosotros tenemos es que cada maquiladora de
de productos tangibles representa más o menos 91 empleos en promedio, pero cada maquiladora de servicios representa aproximadamente 170 empleos en promedio. Interesantes los datos, sí. Interesantes los datos, Sí. son jóvenes también, porque generalmente son personas que tienen que estar detrás de una computadora dando servicios de outsourcing de temas financieros, temas de marketing, etcétera. Entonces hay muchos jóvenes metidos ahí también. Está muy vinculado también con el idioma, ¿verdad? Entonces hay una capacitación constante de parte de las maquiladoras a los jóvenes que son después preparados para poder ingresar al mercado laboral dentro de cualquier otra empresa nacional y van a tener una experiencia bastante importante en ese sentido, ¿verdad? Entonces la maquila es otro régimen de incentivo interesante, y ahora dentro de este paquete de leyes estamos metiendo un nuevo incentivo que es el régimen de bienes de alta tecnología. Que no existe en el Paraguay. Hoy no existe en Paraguay, y nosotros lo que vemos es que necesitamos evolucionar industrialmente Sí. hacia la transferencia de conocimientos distintos a los que hoy tenemos. Nosotros hace 25 años estamos maquilando principalmente lo que son autopartes y textiles, ¿verdad? Que son una transferencia de conocimiento básica hacia nuestra gente de mano de obra intensiva. Con el régimen de bienes de alta tecnología, nosotros lo que queremos es que se vengan a ensamblar acá productos electrónicos, ¿verdad? Entonces con eso nosotros ya logramos de que el sector privado pueda hacer una transferencia de conocimiento ya de otro tipo a la población paraguaya que va a estar trabajando en estas industrias, como para ir evolucionando hacia un país que pueda en algún momento tener una industria ya mucho más avanzada como la de semiconductores, por ejemplo. Pero nosotros no podemos pasar de ser un país por excelencia exportador agrícola a ser un país exportador de semiconductores de un año al otro. Tenemos que pasar por evoluciones dentro del proceso industrial, y para eso estamos metiendo la ley de bienes de alta tecnología, que va a evolucionar un poco lo que es el régimen de maquila de hoy, que es de textiles principalmente y de la manufactura de autopartes, para empezar ya a entrar con negocios un poco más electrónicos, que va a dotar de otro tipo de capacidad a nuestra gente. ¿Y las condiciones o las ventajas que va a ofrecer este régimen va a ser muy similar a la ley de maquilas, o va a tener alguna diferencia, sobre todo en materia impositiva, o algo que se pueda destacar dentro de eso? No, este Viceministro. régimen va a ser muy distinto. Lo que estamos haciendo con este régimen es la posibilidad de importar los componentes a ser ensamblados pagando 0 aranceles Sí. y pagando 1,5% de IVA, ¿verdad? Y para la venta del producto ya ensamblado, el IVA va a ser 2%, Que igual es mínimo. que igual es mínimo, ¿verdad? Sí. También estamos reduciendo el componente nacional para poder nacionalizar el producto y vender dentro del país a 20%, porque hoy generalmente para generar origen uno necesita tener un 40% de componente nacional, y para los bienes de alta tecnología estamos bajando ese componente al 20%. ¿Por qué? Principalmente porque los componentes son muy caros, ¿verdad? Entonces llegar al 20% luego ya es complejo en ese sentido. Claro. Pero también porque nosotros necesitamos una ley de iniciación como para que las empresas puedan empezar a venir a ensamblar un aire acondicionado, por ejemplo, acá, llegar al 20%, pero ir generando también y pasando conocimientos a otras industrias para que le puedan proveer otros componentes, pero eso se va desarrollando. ¿Y quién mejor que el sector privado para desarrollarle a otros industriales para que le provean? Porque ellos siempre van a tener la zanahoria de llegar al 40% para que ese producto tenga origen nacional para poder exportar al Mercosur. Porque con el 20% solamente van a poder vender en el mercado local, y con el 40% van a poder exportar al Mercosur. Uno diría, bueno, pues el mercado paraguayo es muy chiquito, y la verdad que no, ¿verdad? Porque en aire acondicionado el mercado nacional es de $200 millones al año, ¿verdad? Entonces tenemos algunos productos donde realmente hay un hándicap interesante de poder industrializar para vender localmente. ¿Este paquete de reformas de actualización de estos regímenes se presenta al Congreso Nacional, o cómo es el proceso, viceministro? Sí. Y nos faltó zonas francas también, que no sé si está dentro del paquete de incentivos. Zona franca es un incentivo, pero ahí tenemos básicamente el mismo incentivo de los otros países también. O sea, las leyes de zona franca de todos los países son muy similares.
Entonces ahí no tendríamos una ventaja comparativa contra otros países, porque zona franca es como si fuese que estés produciendo en un país distinto, ¿verdad? Así. Entonces vos importás los componentes, ensamblás, pero para poder después vender en Paraguay vos tenés que pagar todos los aranceles de vuelta, porque es como una exportación que uno hace desde la zona franca hacia el país en donde está esa zona franca, ¿verdad? Entonces es un régimen que hoy no genera muchas diferencias competitivas contra otros países. Otra ley que estamos lanzando con este paquete de leyes es la ley de energías renovables no convencionales. Entonces nosotros estamos con una sobreproducción de energía en base a lo que necesitamos, estamos exportando energía, pero ya nos estamos tratando de acomodar a las futuras demandas energéticas. Paraguay del 2023 al 2024 creció 16% en consumo energético. El crecimiento del país fue 3,5%, el crecimiento en consumo energético fue 16%. Entonces todas estas industrias nuevas que están viniendo de data center, por ejemplo, para inteligencia artificial, van a necesitar mucho consumo de energía, y por eso estamos preparando esta ley que va a dar la posibilidad a desmonopolizar lo que es la generación de energía eléctrica, porque hoy en Paraguay hay un solo generador, un solo transmisor, un solo distribuidor y un solo digamos facturador de energía, que es la ANDE, ¿verdad? Entonces nosotros lo que estamos haciendo con esto es desmonopolizando la generación. Entonces esto le va a permitir al sector privado invertir, por ejemplo, en un parque de paneles solares y poder venderle a la ANDE energía eléctrica generada por paneles solares. Entonces ese pico del mediodía de consumo energético en esos días de mucho calor, por ejemplo, estarían bastante cubiertos por lo que es la generación de energía a través de paneles solares y la venta de esa energía a la Administración Nacional de Energía Eléctrica. Entonces se generan tres tipos de generadores en esta ley. El autogenerador, que yo tengo una fábrica y yo pongo paneles solares en el techo para poder abastecerme a mí mismo de energía eléctrica, que eso puede ser en una casa o puede ser también en una industria, ¿verdad? El cogenerador, que tiene como atributo secundario la generación de energía eléctrica. Por ejemplo, una azucarera que genera vapor, entonces con ese vapor puede comprar una máquina para poder generar energía eléctrica y venderle a la ANDE o consumir ellos mismos el cogenerador, ¿verdad? Que su línea principal no es la generación de energía eléctrica, pero un atributo secundario a lo que ellos hacen es la generación de energía eléctrica. Y después la tercera figura es la del generador, donde la ANDE lanza licitaciones de generación y viene un sector privado a invertir en la generación para venderle al sistema integrado nacional de la ANDE esa energía eléctrica. Esta propuesta normativa, viceministro, iría como en complemento a una ley ya luego vigente, pero que creo que está en reglamentación, que justamente busca incentivar la creación y la generación de fuentes alternativas de energía, o iría como por pasos diferentes. No, y esta es, ¿verdad? Esta es la que fomenta la generación de energía eléctrica energía renovable no convencional. Para nosotros la energía convencional es la hidroeléctrica. Es cierto. ¿Verdad? Entonces acá no entran, por ejemplo, las pequeñas centrales hidroeléctricas, porque eso es convencional para nosotros. Esto lo que regula es la no convencional, que es paneles solares, por ejemplo, o generación de energía a través de biomasa. Todo lo que es renovable, no convencional. Lo que es la generación de energía eléctrica a través del gas natural, por ejemplo, que se está hablando también de traer el gas de vaca muerta y tener una central térmica para generar energía eléctrica, es no renovable. Entonces no entra dentro de esta ley, ¿verdad? Esta ley es para energías renovables no convencionales. Mencionabas ley 6090 también, pero no profundizaste cuál sería esa actualización. ¿Qué incluiría eso, viceministro? Bueno, la ley 6090, que básicamente es la importación de bienes de uso sin pagar aranceles ni IVA de cualquier lugar del mundo, lo que estamos ampliando tres cositas rápidas, ¿verdad? Una es, estamos dándole la posibilidad. Hoy en día, el inversionista extranjero que invierte 13 millones de dólares tiene una exoneración del impuesto al dividendo por 10 años. Solamente el extranjero. Con esta modernización de la ley le estamos dando también la posibilidad al inversionista nacional a poder invertir esos 13 millones de dólares y tener el beneficio de 10 años sin pagar impuesto al dividendo, ¿verdad? Esa es una
reforma súper interesante que va a beneficiarle mucho a los inversionistas nacionales. La segunda parte es que la ley 6090 no permite la importación de productos para empresas que se dedican al servicio, ¿verdad? Claro. Entonces nosotros lo que estamos agregando es la posibilidad de empresas que se dedican al servicio del entretenimiento y el turismo que puedan importar los bienes de uso. Entonces el día de mañana viene una empresa que quiere hacer un parque de diversiones, puede importar todos los componentes del parque sin pagar aranceles y IVA tampoco, ¿verdad? Y una tercera modificación importante es que estamos dando la posibilidad a través de la creación de una fiducia de que el importador de este bien de uso pueda meter esa máquina en una fiducia y a través de eso usar como garantía para sacar un préstamo bancario. Entonces eso es una innovación también que estamos haciendo con la ley como para poder darle la posibilidad al inversionista de poder utilizar esto para poder sacar un crédito del banco. Y esto es muy importante porque el inversionista extranjero generalmente viene y quiere sacar un préstamo bancario, pero no tiene nada para dar en garantía, claro, ¿verdad? Entonces, en este sentido, va a aplicar la ley 6090 y la máquina que está importando ya puede utilizar como garantía para sacar un crédito bancario. ¿Va a intervenir algún tipo de entidad pública o no? ¿El Banco Nacional de Fomento dentro de esta figura de financiamiento de esquema de...? No, el Banco Nacional de Fomento es una de las opciones que el sector privado tiene para poder financiarse, ¿verdad? Pero cualquiera de los bancos pueden utilizar esto como para poder otorgar préstamos a inversionistas nacionales o extranjeros. ¿En qué instancia está, viceministro? ¿Ya ha pasado al Congreso Nacional a punto de ser analizado todo este paquete, de reforma o van por procesos? Nosotros anoche terminamos de preparar en conjunto con el equipo del Ministerio de Finanzas, de Economía y Finanzas, el paquete de leyes. Sí. Hoy se hizo la conferencia de prensa como para poder avisar de que va a entrar un paquete de leyes al Congreso y estamos afinando ya la punta del lápiz como para que en los próximos 10-15 días ese paquete de leyes entre al Congreso. Porque la idea es sacarlo todo este año, imagino. La idea es sacarlo todo este año. Si es que hay algo que sabemos es que no hay tiempo que perder. Entonces, la forma de trabajo nuestra en el Ministerio de Industria y Comercio es súper pragmática. Nosotros se nos ocurre la idea y desde la generación de la idea hasta la ejecución tiene que pasar el menor tiempo posible. Y para eso corrimos contra el reloj como para poder sacar este paquete de leyes. Hoy en día es ya una realidad. Entonces, una vez que eso pasa por el Congreso, le damos a Rediex también el informe de estos nuevos paquetes de leyes para que ellos puedan incluir dentro de su discurso que hacen en el exterior para poder atraer a los inversionistas extranjeros, pero también a nivel nacional es muy importante la comunicación, porque hoy en día, por ejemplo, el 80% de las inversiones vía 6090 son de inversores nacionales. Entonces, qué interesante. Sigue siendo muy importante el inversionista nacional para el país y este gobierno quiere mimarle también al inversionista nacional y no solamente estar pensando en el inversionista de afuera. ¿Te quedas con nosotros hasta el final, viceministro? Me quedo, sí. Seguimos conversando con Marco Riquelme, viceministro de Industria del Ministerio de Industria y Comercio, y a la vuelta seguimos hablando más sobre el sector industrial. Seguís escuchando Economía 1000 y hoy está con nosotros Marco Riquelme, viceministro de Industria del Ministerio de Industria y Comercio, hablándonos sobre el sector industrial. Viceministro, con respecto a los desafíos que aún, imagino, son muchos para el sector industrial, ¿hay algo en específico que de alguna manera también está sobre la mesa y que se ponen a analizar sobre qué podría de alguna manera hacer que se destrabe parte de estos desafíos y que impulsen mucho más al sector industrial? Bueno, la verdad que es interesante lo que preguntas, porque al entrar al ministerio, básicamente la pregunta que nos hicimos es ¿por qué si nosotros tenemos tantos beneficios impositivos, los regímenes de inversión, energía eléctrica barata, gente joven, ¿verdad? El 70% de la población tiene menos de 40 años. Es un país que en general no está sindicalizado, ¿verdad? Entonces ese es un costo oculto, ¿verdad? Que tienen los otros países bastante importante. Entonces dijimos, bueno, ¿y dónde es lo que están las industrias, verdad? ¿Por qué no vienen las industrias a Paraguay? Esa es la gran pregunta que nos quisimos responder y para eso necesitábamos sacar números a ver si es que era cierto que no habían muchas industrias en Paraguay o nosotros nomás no sabíamos que esas existían, ¿verdad? Y para eso empezamos a sacar balanzas comerciales y nosotros
vimos que y nos enfocamos mucho en la región, ¿verdad? En el Mercosur. Nosotros vimos que la balanza comercial de Paraguay con el Mercosur era positiva en 2.500 millones de dólares al año. Entonces esos números verdes muchas veces nos hacen olvidarnos de que haciendo un doble clic en esos números hay problemas, ¿verdad? Y lo que vimos es la balanza comercial de productos manufacturados. Okay. Y ahí la realidad es que la balanza comercial de Paraguay con el Mercosur de productos manufacturados es de negativo 3.000 millones de dólares al año. Y el Mercosur es el que tiene el mercado y nosotros somos los que tenemos los regímenes especiales, ¿verdad? Entonces, ¿por qué se da la inversa al resultado si es que nosotros estamos preparados para recibir a estos inversionistas con nuestra energía, nuestra juventud, nuestros impuestos bajos, etcétera, etcétera? Y ahí es donde entramos un poco a hablar de tres pilares que para nosotros son importantes. Por un lado es el ordenamiento urbano de las industrias en Paraguay. Entiéndase. Nosotros no tenemos un ordenamiento urbano en los municipios donde los municipios delimitan una zona industrial. Entonces muchas veces vemos en Paraguay que en la misma cuadra hay una casa, un comercio y una industria, ¿verdad? Y ese es un problema porque por un lado tenemos un problema de seguridad porque transitan camiones donde hay niños caminando yéndose al colegio, ¿verdad? Por otro lado tenemos un problema de saneamiento porque no es el mismo tratamiento de efluente que tiene una industria que una casa, ¿verdad? Entonces no podemos medir nosotros las cloacas, no podemos medir nada. Y por otro lado también es un problema para la ANDE, porque la ANDE no sabe cuánta energía y cuánta potencia enviar a los distintos barrios, ¿verdad? Entonces eso nos genera a nosotros hacer una nueva ley que queremos sacar a fin de año. Ahora estamos en etapas iniciales de diagnóstico de poder incentivar a los municipios a generar esas zonas industriales, pero también queremos hacer una ley moderna de lo que es la generación de parques industriales, ¿verdad? Entonces, dentro de esas zonas industriales municipales, nosotros queremos generar parques industriales que son inversiones del sector privado para que las industrias vean la posibilidad de invertir y que de aquí a 10 años no se te llene de vecinos, sino que sea una zona industrial de aquí para siempre, ¿verdad? Y ¿tienen mapeado esta zona o todavía no? Y en eso estamos trabajando justamente ahora. El BID nos está apoyando en una consultoría que nos va a ayudar a mapear esas zonas industriales. También queremos nosotros tener un mapa de calor del último censo para identificar dónde están las zonas con mayor desempleo para asegurarnos de que esas sean las zonas industriales. Y bueno, esa es una ley súper interesante que va a salir de aquí a fin de año. Entre paréntesis, creo que te vamos a traer más de seguido porque nos estás dando muchas primicias, viceministro. Hay muchas cosas interesantes que están sucediendo, nos estamos moviendo. Sí. El segundo pilar es la parte de financiamiento. Nosotros necesitamos que haya un financiamiento blando y a largo plazo para las industrias en Paraguay, como para que las industrias puedan generar productividad. Hoy en día generalmente las industrias invierten solamente para el mercado local y eso no nos permite ser competitivos con economías de escala. Entonces, para que las industrias puedan empezar a generar economías de escala, necesitamos empezar a ver préstamos de a más de 10 años y con tasas más bajas, ¿verdad? ¿Esto trabajarían con la AFD o con quién? Eso estamos trabajando con la AFD, con el Banco Nacional de Fomento, con el Ministerio de Economía y Finanzas. Es algo que estamos haciendo un esfuerzo ahí entre varias instituciones como para poder lograr esto, porque es una innovación en lo que tenemos nosotros hoy como herramientas de inversión en el país. Hoy para el sector ganadero, el sector agrícola, hay ya productos financieros específicamente abocados a esos flujos de caja, pero la verdad es que en la parte industrial es tan diferente el tema del flujo de caja por cada una de las industrias que al banco les es difícil hacer un paquete. Entonces nosotros necesitamos generar herramientas y capacidades distintas en los bancos para que ese Excel que se va a presentar un industrial al banco pueda ser entendido y aprobado por el sector bancario dentro de Paraguay. El Banco Nacional de Fomento es una de las instituciones más importantes con la que vamos a trabajar, pero por supuesto que también los bancos privados son jugadores súper importantes para que puedan alinearse a esta iniciativa que tenemos. Y la tercera y una de las más importantes es mercado, ¿verdad? Nosotros le tenemos a Argentina como uno de los países estratégicos para la exportación de productos paraguayos. Brasil también es estratégico, pero Brasil es tan grande que necesita una economía de escala para generar competitividad ya demasiado superior. Entonces, para nosotros, un paso previo a lo que es el mercado brasilero es el mercado argentino.
pero en las últimas 3 décadas el mercado argentino estuvo cerrado a la exportación de productos paraguayos por varias trabas arancelarias que tenía Argentina, ¿verdad? Licencias previas a la importación de productos, prohibición de parte del Banco Central a cambiar dólares para poder pagar deudas que los importadores tenían en el extranjero, o sea, cosas que imposibilitaban, y por eso hoy vamos al supermercado en Argentina y vemos muy pocos productos paraguayos. De hecho, que los productos paraguayos que vemos empezaron a exportarse recién después de lo que es la asunción del gobierno de Milei, que Milei es el que está liberando todas esas trabas internas que nosotros tenemos dentro del Mercosur, ¿verdad? Entonces, lo que es la previsibilidad de que ese mercado argentino siga abierto en los próximos gobiernos es lo que nosotros necesitamos trabajar con Cancillería para poder lograr eso, porque hoy lo que dice el inversionista paraguayo es: yo puedo generar productividad para exportar a Argentina, pero ¿qué pasa si el próximo gobierno entra de vuelta a la ola distinta a la que está hoy y me bloquean? ¿Qué yo hago con el crédito que me dio el banco? ¿Qué yo hago con mi capacidad de producción que yo generé para exportar? Porque yo tengo esto que se llama Mercosur, que el país me dice dale, invertí y exportar a Argentina, pero al final no podemos nosotros negociar con Argentina como para que podamos nosotros tener previsibilidad en las exportaciones. Y las exportaciones de productos argentinos a Paraguay siempre se dieron con muchísima regularidad, ¿verdad? Entonces estamos tratando de generar también esa confianza en el sector privado para que pueda hacer prospección de mercado dentro del Mercosur nomás, ¿verdad? Sin la necesidad de ni siquiera hablar de Europa o de Estados Unidos, ¿verdad? Este es nuestro mercado estratégico y acá es donde nosotros necesitamos brillar. Viceministro, tenemos que liberarte en 2 minutos aproximadamente y me quedaron preguntas pendientes, pero quiero cerrar con esta para que también podamos ponerle más números a todo lo que ha sido y es el sector industrial. ¿Cuántas industrias están operando actualmente en el país? Y si hay como una suerte de ranking de decir en estos sectores o en estos rubros. Bueno, la verdad que aprox. No tenemos mucha información desde el gobierno. Nosotros tenemos algo que se llama RIEL, que es el registro industrial en línea. Sí. Donde nosotros vemos que hay solamente 3.500 industrias en Paraguay. Pero el censo nos dice que hay aproximadamente 20.000 industrias en Paraguay. Mucha la diferencia, sí. Claro, el RIEL es obligatorio para las industrias, entonces tenemos que lograr también incentivos como para que los industriales puedan entrar a hacer su registro en el RIEL y podamos tener números un poco más certeros, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, siempre hablamos de que la gran cantidad de industrias son MIPYMES también. Le estamos dando mucho foco a las pymes. El viceministro está haciendo un excelente trabajo. Y lo que estamos tratando de hacer nosotros es mirando un poco al futuro, ¿verdad? Nosotros necesitamos del gobierno poder ayudar a abrir la cabeza del empresario, entendiendo cuáles son los mercados mundiales, porque nos caracterizamos mucho en Paraguay por tener una mediterraneidad mental también. Estamos muy enfocados solamente en Paraguay, en el crecimiento nuestro y qué sé yo, pero realmente hay un mundo de oportunidades y para eso le contrató el Ministerio de Industria y Comercio la consultora McKinsey para que McKinsey nos pueda ayudar a hacer el plan de foco en 13 distintos sectores que son muy competitivos para poder abrir industria en Paraguay para exportar a la región y al mundo, ¿verdad? Entonces sería bueno que le pueda invitar en algún momento al viceministro de Comercio Rodrigo Maluf, que está liderando ese proyecto, sí, para que pueda comentarte un poco más en detalle lo que es el resultado del proyecto de McKinsey, que es súper interesante, que ahora hicimos más o menos una circular de comunicación a más de 200 empresarios del sector privado para comentar los resultados del proyecto, porque es una presentación de más o menos 2 o 3 horas que bueno, tiene mucho detalle y tiene muchos insumos para que el inversionista pueda tener ideas de nuevos tipos de inversiones, ¿verdad? Entonces en esos proyectos estamos y yo creo que la realidad industrial de Paraguay va a cambiar mucho en los próximos años a través de esta iniciativa que estamos dando y a través también de lo que mencionaste, ¿verdad? De que Paraguay, con el grado de inversión y con la estabilidad macroeconómica que tiene, es un atractivo importante para el inversionista internacional. Quedó pendiente el tema de política industrial, así que dejamos eso como también en agenda. ¿Te parece, viceministro? Súper, perfecto. Te liberamos y agradecerte muchísimo tu tiempo y a todo tu equipo. Que tengas un excelente día. Y a las órdenes siempre. Gracias. Estuvimos con Marco Riquelme, viceministro de Industria del Ministerio de Industria y Comercio. Vamos a otra pausa y a la vuelta seguimos con más Economía a Mil.
Seguís escuchando Economía a Mil, muchas gracias por la compañía y bueno, llegaron varios mensajes y pido disculpas, pero ahí estábamos como concentrados en la entrevista, así que no pudimos compartir, pero seguramente lo vamos a traer nuevamente al viceministro de Industria del MIC, Marco Riquelme, en una próxima edición aquí en Economía a Mil. Y es momento, Ada, de seguir compartiendo información económica y habíamos ido a las principales economías a nivel mundial y nos faltó compartir otra noticia que está sucediendo también en el espectro y en el escenario internacional. En esta edición y en esta ocasión, Bloomberg en línea da cuenta que el mercado laboral de Estados Unidos mostró señales de debilidad en junio, aunque se crearon 147.000 empleos. Gran parte del aumento provino del sector educativo del gobierno estatal y local. En el sector privado, las nóminas subieron solo en 74.000 puestos y el 79% de ese total fue aportado por el área de salud y asistencia social. La mayoría de los demás sectores registraron escaso crecimiento o caídas como manufactura y comercio mayorista. Además, las empresas redujeron las horas trabajadas por primera vez en el año, lo que llevó a un estancamiento en las nóminas semanales agregadas, el nivel más bajo en 11 meses, mientras que la tasa de desempleo general bajó. La de trabajadores subió al 6,8%, el valor más alto desde enero de 2022. ¿Más información? Nos vamos al ámbito regional y desde Portal Globo, el presidente del Banco Central de Brasil, Gabriel Galípolo, anunció que enviará en agosto una nueva carta al ministro de Hacienda por el incumplimiento de la meta de inflación. Será la segunda en 2025, ya que la inflación se ha mantenido fuera del rango de tolerancia entre 1,5 y 4,5% durante 6 meses consecutivos, lo que activa el protocolo del sistema de metas. Galípolo reafirmó ante parlamentarios su compromiso con el control de precios y defendió la tasa Selic en 15%, pese a su impopularidad. Aclaró que perseguir el límite superior del rango implica mayor tolerancia a la inflación, lo cual debilita la moneda. Y de Brasil nos trasladamos hasta Uruguay porque el Banco Central de ese país redujo su tasa de interés de referencia a 25 puntos básicos, ubicándola en 9% y dejó abierta la posibilidad de nuevos recortes si la inflación sigue acercándose a la meta. La decisión, la primera desde abril de 2024, se tomó en un contexto de desaceleración inflacionaria con un aumento de precios del 4,59% en junio, favorecido por menores costos en alimentos y transporte. La autoridad monetaria reafirmó que la política continúa siendo contractiva y resaltó que una mayor apreciación del peso, que subió 8% en el año frente al dólar, ha contribuido a contener los precios en una economía altamente dolarizada. Las negociaciones salariales 2025, que abarcan a más de 750.000 trabajadores, podrían incidir en la trayectoria inflacionaria futura, especialmente ante la propuesta del gobierno de un aumento salarial real del 2,3%. Y de la región ya nos vamos compartiendo información nacional, Ada. De acuerdo con ABC, el Fondo Monetario Internacional estima que el crecimiento económico de Paraguay será de 3,8% en 2025, levemente por debajo del 4% previsto por el Banco Central. La revisión fue publicada en el quinto examen del acuerdo con el país, que contempla un financiamiento de 400 millones de guaraníes. En los primeros 2 meses del año, la economía registró una expansión de 5,1%, impulsada por la agricultura, la ganadería y la energía. El organismo considera que los aranceles del 10% impuestos por Estados Unidos tendrán un efecto limitado, ya que solo afectan al 4% de las exportaciones. Pese a una leve caída en la inversión extranjera, el consumo privado, la inversión interna, la baja inflación y el acceso al crédito sostendrían el crecimiento. Además, el déficit en cuenta corriente se reduciría por la recuperación de las exportaciones de energía eléctrica y carne vacuna. También, de acuerdo con el portal de ABC, .com.py, el gobierno de Paraguay descartó presentar el proyecto de ley para crear un impuesto al carbono, que formaba parte del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional basado en emisiones y que reemplazaría el actual impuesto selectivo al combustible. El ministro de Economía, Carlos Fernández Valdovinos, explicó que no lo enviarán al Congreso porque hay una agenda legislativa muy cargada y el cambio no aportaría impacto económico real ni beneficio directo para la ciudadanía. La medida no implica un aumento en la carga tributaria, pero el Ejecutivo decidió enfocarse en iniciativas con mayor impacto fiscal y social, como la ley de estabilización de la caja fiscal, la instalación de medidores inteligentes, auditorías a la ANDE y una ley de reciclaje. El ministro indicó que aunque la opción podría
revisarse en el futuro, hoy no es prioritaria. No hay voluntad política de crear nuevos impuestos, dijo Fernández Valdovinos. Y en esta parte del programa, Ada, como es habitual, tenemos que compartir también la cifra del día y decirles a las personas y a toda la gente que nos escucha y nos sigue que todos los capítulos de Economía a Mil lo pueden volver a escuchar a través del podcast buscando Economía a Mil en Spotify y también a través del canal de YouTube. Y la cifra de hoy es, Ada, 250 millones de dólares es aproximadamente el aumento de los ingresos tributarios entre enero a junio de 2025, lo que equivale a una suba del 10,1% en comparación con el mismo periodo de 2024, incluso tomando como base un semestre que ya había registrado un repunte significativo en la recaudación, comentó Óscar Urué, titular de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios. Si te interesa descubrir más detalles, puedes escuchar el podcast completo en Spotify, búscalo en el perfil de Economía 1000 y mantenete al tanto de todo. Y también es momento de compartir el concepto económico, porque recordarán que en esta semana habíamos abordado sobre el riesgo país y también lo que representaba para las economías e incluso cuáles eran los puntos que tenía Paraguay con respecto a otros países de la región. Y esto antes de compartir y finalizar el programa con el artículo de la edición de hoy. El concepto de este día, vamos a hablar sobre Paraguay en materia de grado de inversión. ¿Qué es el grado de inversión? Justamente lo hablábamos con el viceministro de Industria del MIC, Marco Riquelme, sobre que Paraguay alcanzó recientemente el grado de inversión y que obviamente lo ubica dentro del radar de más inversionistas, considerando que esto es un sello internacional de ciertamente una garantía también para las personas e inversionistas que apuestan por el país. El grado de inversión es una categoría dentro de las calificaciones crediticias que indica que un país, empresa o activo presenta un riesgo de impacto bajo o moderado. Las principales agencias calificadoras como Moody's, Standard & Poor's y Fitch asignan este estatus a quienes demuestran una capacidad sólida para cumplir con sus obligaciones financieras. Por ejemplo, para Moody's el umbral mínimo es Baa3, mientras que para Standard & Poor's y Fitch es BB-. En julio de 2024, Paraguay, como mencionaba, había alcanzado por primera vez este reconocimiento internacional al obtener la calificación Baa3 por parte de Moody's. Esto representa un hito importante tras 2 décadas de avances en su estabilidad económica y fiscal. Ingresar al grupo de países con grado de inversión mejora la imagen del país ante los mercados financieros y puede atraer más inversiones. De hecho, cerca del 80% de la inversión extranjera directa a nivel mundial se dirige a países con este estatus. Paraguay ahora forma parte de un grupo selecto de unos 60 países que cuentan con esta calificación, lo que abre nuevas oportunidades, aunque también exige mantener la disciplina macroeconómica lograda. Y obviamente el financiamiento internacional se vuelve un poco más, de alguna manera, beneficioso para el país. Hay que también incluir dentro de este escenario lo que sucede a nivel internacional para que obviamente las tasas fluctúen de manera positiva o ciertamente negativa dependiendo del contexto. Otro componente muy interesante que me gustaría compartir con ustedes y que de hecho ya lo habíamos hablado en algún momento es lo relacionado al oro. ¿Te acuerdas, verdad? Habíamos de hecho conceptualizado, pero sucedió un nuevo evento en las últimas semanas que lo ubicaron a este valor de refugio con una cotización récord y obviamente generó muchísimo interés por parte de los inversionistas. Y a lo largo de la historia, el oro se ha valorado como una reserva de valor por su capacidad para conservar el poder adquisitivo con el paso del tiempo. Su resistencia frente a la inflación y su solidez durante periodos de crisis económicas lo han posicionado como uno de los activos refugio más apreciados por los inversionistas. Su oferta natural es escasa y su extracción resulta cada vez más costosa, rasgos que explican por qué más del 95% de las existencias mundiales se destinan al ahorro y la inversión. Frente a esta limitación física, los bancos centrales han multiplicado la masa monetaria mediante políticas expansivas, lo que diluye el poder de compra de las divisas y refuerza el atractivo del metal precioso. En 2025, esa combinación volvió a situar al oro en el centro de los mercados. El 4 de julio la onza cerró en $3.346,5 por
onza a un paso del récord de 3.452,8 marcado el 13 de junio. Desde los 2.647 registrados el 6 de enero, el precio avanzó cerca del 30% impulsado por repuntes sucesivos. Y, de acuerdo con el Consejo Mundial del Oro, esta quiebra sucesiva de récords nominales convirtió al metal en el activo de mayor rendimiento entre los referentes financieros globales durante el primer semestre, una cobertura clásica contra la inflación y las tensiones geopolíticas en alzas recientes. Y mañana seguiremos explorando más conceptos económicos, Ada. Y para ir cerrando este espacio de Economía a 1000, tenemos que compartir la publicación de hoy sobre el análisis que hace la consultora MEF Economía e Inversiones de manera periódica, diaria, en el impreso de abc.com.py y que se replica también en el digital del mismo medio. ¿Qué se abordó hoy, Ada? Paraguay podría triplicar su gasto sanitario per cápita para 2050, medido en dólares de 2018, con un crecimiento estimado de 3.3 veces. Esta proyección lo ubica por encima de México y Brasil y en una posición intermedia dentro de Sudamérica. Mientras tanto, otros países de América Latina y el Caribe también registrarían fuertes aumentos. Panamá multiplicaría su inversión por más de 5, Chile por 3,8, Uruguay por 3,3, Argentina por 2,3 y Brasil por 2,5. Esta tendencia se atribuye principalmente al crecimiento económico, la adopción de nuevas tecnologías médicas y el envejecimiento poblacional, factores que en conjunto explicarían alrededor de 2/3 partes del incremento proyectado. ¿Dónde la gente puede encontrar más de este artículo y otros, Ada? Puede encontrar en nuestras redes sociales, Facebook, X, LinkedIn, también en Instagram, también en nuestro canal de WhatsApp. Explica cómo se accede al canal del WhatsApp, porque mucha gente de repente dice, yo quiero seguir lo que hace la consultora, pero no tiene como que idea o una guía de cómo de alguna manera seguir este canal donde vamos justamente compartiendo todas las informaciones y análisis que hacemos desde la consultora. Pueden buscar en nuestras redes como MF Economía, ahí van a encontrar nuestros posts, pueden escanear el QR o ingresar a partir del link, o también en WhatsApp buscarnos como MF Economía e Inversiones. O si no, hacer un print, ¿verdad? Exactamente. Que justamente te sale ahí el QR y ahí te da como para entrar directamente y le das seguir, y así que ya vas a estar también al tanto de todo lo que estamos haciendo desde la consultora y que tratamos justamente de hacer un aporte significativo en materia de conocimiento referente a la economía, no solamente nacional, sino también a lo que está pasando a nivel internacional. Y nosotras, Ada, tenemos que ya despedirnos. Llegamos al punto final de Economía a 1000. Muchas gracias por la compañía. Mañana, ya les adelanto, vamos a trasladarnos hasta Bolivia. ¿Por qué Bolivia? Porque estaba pasando, y de hecho lo venimos sondeando de un tiempo a esta parte, sobre la situación económica muy, muy complicada que está pasando el vecino país y que tiene incidencia en Paraguay por una presión adicional que se está generando sobre todo en el mercado cambiario minorista con la presión de dólares. Y vamos a tener a un referente de una de las consultoras que forman parte de la red La Eco, y que recuerdo también, la consultora MEF Economía e Inversiones integra esta importante red que aglutina a muchas consultoras importantes de la región. Y bueno, vamos a estar hablando también con el economista de esta consultora de Bolivia para contarnos qué está pasando en ese país y sobre lo que también esperan para el cierre del año 2025 y sobre todo esta aparente venida de bolivianos empresarios aquí en el país. Así que vamos a ir también sondeando y consultando lo que está sucediendo en ese país. Vamos despidiéndonos, que tengan un excelente día. Este podcast es presentado por la Bolsa de Valores de Asunción, promoviendo los valores del mercado.